La hacienda Santa Lucía brillaba como si cada una de sus lámparas hubiera atrapado un fragmento del atardecer. El salón principal respiraba lujo, flores blancas, cintas doradas, copas que reflejaban luces tenues y un aroma dulce a vainilla recién horneada. La música avanzaba suave entre las mesas, creando una atmósfera elegante que hacía sentir a cualquiera que pertenecía a un mundo donde todo parecía perfecto. Simón Duarte ocupaba la última mesa, muy cerca de la salida. Su traje oscuro, aunque pulcro, mostraba señales de uso constante en los bordes de las mangas. Acariciaba el borde de su vaso de agua mientras fingía revisar mensajes en su teléfono. Cada tanto levantaba la mirada para observar la pista de baile. Allí, su hijo Matías giraba entre los demás niños con una energía contagiosa. El pequeño reía sin preocuparse por la etiqueta impecable que todos intentaban mantener. Simón sonrió apenas y levantó la mano para saludarlo. Matías respondió con un gesto entusiasta antes de volver a correr. Ese instante bastó para que Simón se sintiera menos ajeno al ambiente, aunque la sensación duró muy poco. Los invitados conversaban como si llevaran años reuniéndose en celebraciones similares. Él, en cambio, había sido invitado por compromiso familiar. Casi nadie lo conocía y, si lo hacían, no parecía importarle su presencia. Mientras meditaba sobre cuánto faltaba para que sirvieran el pastel, una sombra se proyectó sobre su mesa. La levantó con un sobresalto leve. Frente a él estaba un hombre de porte seguro, rostro sereno y cabello perfectamente peinado, aunque con algún mechón rebelde que rompía la formalidad. La voz del recién llegado tenía un timbre cálido. Parece que estás calculando tu ruta de escape. Simón lo observó con sorpresa. Le tomó un segundo reconocerlo. Era Marcos Villamil, director general de la editorial Aurora del Norte. Había visto su imagen en múltiples reuniones, siempre rodeado de ejecutivos, siempre impecable. Tenerlo tan cerca resultaba desconcertante. Señor Villamil, dijo Simón con rapidez, casi atragantándose con su propia respiración. No pensé que estuviera aquí. En este lugar no soy un título, respondió Marcos con una sonrisa ligera. Puedes llamarme por mi nombre. El novio es amigo mío desde la universidad, así que vine a brindar por él. Simón intentó relajarse, aunque no lo consiguió del todo. Pensó en la costura improvisada que había hecho esa mañana en la parte interna del puño. Rogó que no fuera visible bajo la luz brillante del salón. Marcos miró alrededor y añadió, curioso que termináramos en esta mesa. Parece la única donde uno puede escuchar su propio pensamiento. Simón abrió la boca para responder, pero no tuvo oportunidad. A unos metros, Matías tropezó con un mesero que pasaba con una bandeja llena de vasos. El contenido naranja de una jarra salió disparado y manchó el chaleco de Marcos con un destello húmedo. El mundo pareció detenerse para Simón. «Matías», exclamó al ponerse de pie, «cuidado». El niño abrió los ojos con susto, pero antes de que Simón llegara a auxiliarlo, Marcos levantó una mano para tranquilizarlo. «Está bien», afirmó con suavidad. Se agachó hasta el nivel del pequeño y sacó una servilleta del bolsillo. «He visto situaciones peores en reuniones tensas. Te lo prometo». El niño observaba, inquieto. Marcos sonrió y con un movimiento ágil sacó una moneda imaginaria de detrás de la oreja de Matías. El pequeño soltó una carcajada sorprendida. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó con admiración genuina. «Magia de emergencia», dijo Marcos mientras terminaba de limpiar la mancha. Simón sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Ver al hombre más poderoso de su empresa hincado en el suelo, calmando a un niño que ni siquiera conocía, resultaba inesperadamente humano. Y extraño. Y conmovedor. Cuando Marcos volvió a incorporarse, se acercó a la mesa y señaló la silla vacía junto a Simón. «¿Te molesta si me quedo un momento? Ya no confío en volver a la zona de peligro sin que otro vaso decida atacarme». Simón asintió, todavía avergonzado, pero agradecido por su tono amable. Se sentaron y compartieron un breve silencio que no resultó incómodo. El sonido del violinista llenó el espacio entre ellos. Entonces una fotógrafa se aproximó con la cámara colgada del cuello y una sonrisa animada. «Una foto para el álbum», anunció. «La pareja se ve encantadora». Simón abrió la boca para aclarar la confusión, pero Marcos se inclinó hacia él y murmuró, en un tono tan bajo que solo él pudo escucharlo. «Finge que soy tu esposo esta noche». Simón se quedó inmóvil. No supo si había escuchado bien. Antes de que pudiera procesarlo, el destello de la cámara iluminó sus rostros. El brazo de Marcos descansaba sobre el respaldo de su silla, apenas,
casi como un gesto casual, pero suficientemente cercano para sentirse protector. La fotógrafa agradeció y se marchó sin notar el temblor invisible que recorrió la mesa. Simón tragó saliva y logró decir: no tenía que hacerlo. Lo sé, respondió Marcos con serenidad. Pero quería. Matías regresó a la mesa con un salto breve y señaló a Marcos con una sonrisa enorme. Papá, él es el señor de la magia. Marcos hizo una reverencia mínima y replicó: prometo no revelar mis secretos, es parte del contrato. Simón soltó una risa nerviosa. Aquel momento, tan sencillo, se sentía surreal. Conversaron sobre temas ligeros. Editoriales, libros, recuerdos de infancia, anécdotas absurdas de oficinas donde todos trabajan más de lo que admiten. Cuando Marcos notó la pulsera tejida en la muñeca de Simón, la voz le cambió. Bonita pulsera. Tiene carácter. Simón bajó la mirada con una sonrisa suave. Me recuerda quién soy fuera del trabajo. Marcos asintió como si entendiera algo más que el comentario. No lo dijo, pero su mirada transmitió una comprensión que Simón no esperaba. Mientras la noche continuaba, Simón dejó de revisar el reloj. Algo había cambiado. Algo pequeño, casi imperceptible, pero presente, como un latido que empezaba a marcar otro ritmo. Y todo había comenzado con una frase que seguía resonando en su cabeza. Finge que soy tu esposo esta noche. La mañana siguiente llegó con un cielo pálido sobre Bogotá y un silencio extraño en el apartamento pequeño de Simón Duarte. El sol apenas entraba por la persiana cuando su teléfono empezó a vibrar sin descanso sobre la mesa del comedor. Al principio pensó que era alguna notificación rutinaria de trabajo. Después de 5 alertas consecutivas, se inclinó, tomó el móvil y sintió como la tensión se le subía por la espalda. Los mensajes provenían de colegas, conocidos lejanos e incluso familiares que rara vez escribían. Abrió el primero. Se quedó inmóvil. La pantalla mostraba la misma fotografía repetida una y otra vez. Era la imagen capturada durante la boda en la hacienda Santa Lucía. Allí estaban él, Matías y Marcos Villamil, todos enmarcados en la luz cálida del salón. El brazo del director general descansaba detrás de su silla en un gesto que parecía íntimo. El niño sonreía con naturalidad. La foto podía interpretarse de 1000 formas y las redes ya lo habían hecho. Debajo aparecía un titular en letras intensas que decía que el director general de la editorial había sido visto con un posible compañero sentimental y un menor. Simón sintió que el aire abandonaba su pecho. Matías se acercó frotándose los ojos. «Papá, ¿por qué suena tanto tu teléfono?», preguntó con voz adormilada. «¿Es trabajo?», respondió Simón intentando sonar tranquilo, aunque su mano temblaba. «Ve por tu cereal, ya voy». El niño obedeció sin notar la inquietud en el ambiente. Simón abrió más mensajes. Cada uno contenía versiones distorsionadas de una historia que nadie les había pedido que inventaran. En varias plataformas ya circulaban teorías que mezclaban romance secreto, familia oculta y favoritismo laboral. Simón pasó una mano por su rostro e intentó concentrarse. Necesitaba pensar con claridad, pero la avalancha de comentarios lo abrumaba. Cuando llegó a la editorial Aurora del Norte horas más tarde, las miradas lo siguieron desde el vestíbulo. Conversaciones en voz baja se detenían cuando entraba a un pasillo. Algunos empleados sonreían con incomodidad, otros evitaban saludar. Permaneció erguido, aunque por dentro sentía un vértigo desconocido. En su escritorio encontró un correo de recursos humanos marcado como urgente. Lo abrió con un nudo en el estómago. El mensaje solicitaba que se mantuviera disponible para colaborar en la elaboración de un comunicado institucional que desmintiera cualquier vínculo personal con miembros de la alta dirección. La frase le provocó un sabor amargo. Cerró la pantalla y respiró hondo. Mientras tanto, en el piso más alto del edificio, la tensión crecía como una tormenta. La oficina de Marcos Villamil estaba rodeada de jefes de área que entraban y salían con papeles en la mano y expresiones cargadas de preocupación. La lluvia de titulares ocupaba todos los portales. Desde revistas económicas hasta sitios de chismes, todos hablaban de él. Su asistente, una mujer de actitud firme pero ojos inquietos, entró sin tocar. El consejo exigió una aclaración inmediata. Están redactando un comunicado que presenta todo como un malentendido. Marcos dejó el celular sobre la mesa y se recostó en la silla. Sus hombros mostraban un cansancio profundo que pocas veces dejaba ver. Un malentendido, repitió con incredulidad. Eso suena como si estuvieran preparando una negación automática.
También quieren que mencione su compromiso con Valeria Restrepo. Consideran que eso calmaría los rumores. El gesto de Marcos se tensó. Había aceptado esa relación como un movimiento corporativo que uniría a dos familias empresariales, nunca como un paso verdadero en su vida personal. No había cariño, solo conveniencia. Ahora, la presión del consejo pretendía usar ese compromiso como una barrera contra el escándalo. No pienso esconderme detrás de un arreglo que nunca me representó, dijo finalmente. Su asistente bajó la mirada. Ellos esperan que usted siga las instrucciones. Pues tendrán que acostumbrarse a otra cosa. A mediodía, el vestíbulo de Aurora del Norte estaba repleto de cámaras. Los reporteros esperaban a Marcos. Cuando apareció, una oleada de flashes iluminó la entrada. El ruido fue ensordecedor. Preguntas como flechas se lanzaron en todas direcciones. Él subió a la pequeña tarima dispuesta para comunicar mensajes urgentes y alzó la vista hacia la multitud. He visto la fotografía, comenzó con voz firme. El murmullo se detuvo. Sé lo que se está diciendo. Así que hablaré con claridad para evitar más farsas. Hubo un segundo de silencio. Después continuó. No soy heterosexual y no pienso avergonzarme de quién soy. El estallido de cámaras hizo vibrar el aire. Nadie lo esperaba. Él no retrocedió. No dio más explicaciones. Solo dejó el micrófono sobre la mesa y se retiró sin responder a ninguna pregunta. Simón observó la transmisión desde la sala de descanso de empleados. No entendía si lo que sentía era alivio, miedo o una mezcla dolorosamente intensa. Algunos compañeros murmuraron palabras sueltas, otras personas aplaudieron en silencio y otros se llevaron las manos a la cabeza. Simón decidió salir antes de que lo abordara. Más tarde, al llegar a casa con Matías, encontró periodistas en la entrada del edificio. Algunos gritaban su nombre. Otros lanzaban preguntas sobre su vida privada. Subió las escaleras cargando a su hijo medio dormido. Cada paso se sintió más pesado. Cuando por fin cerró la puerta de su apartamento, apoyó la espalda contra la madera. El ruido de las voces seguía filtrándose desde el pasillo. Esa noche, después de acostar a Matías, se quedó sentado en la penumbra del comedor. Su celular vibraba cada pocos minutos con mensajes que iban desde apoyo hasta críticas venenosas. La presión lo rodeaba como una capa espesa. Unos golpes en la puerta lo hicieron levantarse. Pensó que sería otro reportero y su corazón se aceleró. Abrió solo un poco, con cautela. Del otro lado estaba Marcos, vestido con sencillez, con los ojos cargados de preocupación. No debería estar aquí, susurró Simón. Esto solo empeorará las cosas. Probablemente, admitió Marcos, pero tenía que asegurarme de que estuvieras bien. No lo estoy, respondió Simón con sinceridad. Dijiste unas palabras y mi vida se convirtió en un campo de batalla. No puedo salir sin que me miren como si escondiera un secreto que no existe. Marcos respiró hondo y agregó. Hoy me pidieron que mintiera. Quisieron que dijera que mi compromiso seguía en pie. Que tú no significabas nada. Pero cuando vi esa fotografía, me di cuenta de que no podía seguir fingiendo una vida que nunca elegí. Simón lo observó sin saber qué contestar. La sinceridad en los ojos de Marcos era difícil de ignorar, aunque el caos alrededor fuera insoportable. Mañana, prosiguió Marcos, el consejo me exigirá una postura oficial. Les diré lo que quieran si eso te ayuda. Si deseas que declare que apenas te conozco, lo haré. Simón apretó los brazos contra el pecho. ¿Y eso es lo que tú quieres?, preguntó con voz baja. Solo si tú lo crees cierto, respondió Marcos. El silencio se alargó entre ambos. Fuera, el murmullo de periodistas se mezclaba con ruidos de autos. Dentro del apartamento, el ambiente se volvió denso y frágil. ¿Por qué te fijaste en mí esa noche?, preguntó Simón finalmente. Porque eras el único que parecía invisible para todos y, aún así, tenías una luz propia, contestó Marcos con un tono suave. No buscabas atención. Y quizá por eso la llamaste. Simón permaneció quieto. Algo en su interior se movía, aunque no quisiera admitirlo. Marcos dio un paso atrás. Mañana hablaré con el consejo, prometió. Sea lo que sea, te mantendré al margen. Simón no respondió. Solo lo observó desaparecer por el pasillo. Esa noche entendió que el escándalo no era lo único que lo mantenía despierto. Había algo más.
Algo que comenzó con un susurro en una boda elegante y que ahora amenazaba con cambiar su vida de formas que aún no podía comprender. La noche siguiente al caos mediático llegó con un frío distinto en Bogotá. Una neblina fina cubría los edificios y hacía que las luces de la calle se vieran borrosas. Simón Duarte apenas había dormido. Después de la visita inesperada de Marcos, el ruido en su cabeza no lo dejaba descansar. En algún momento se quedó sentado en el sofá, mirando el techo como si allí pudiera encontrar respuestas. Al amanecer, un murmullo constante subía desde la calle. Se asomó por la ventana. Había varias personas con cámaras apuntando hacia su edificio. Algunos conversaban entre sí, otros revisaban sus celulares. En cuanto él se movió, una voz gritó su nombre y varias lentes enfocaron la ventana. Cerró la cortina con un movimiento rápido. Matías apareció en la sala arrastrando su cobija. «Papá, ¿puedo ver televisión?», preguntó con voz suave. «Claro, hijo. Solo déjame preparar algo de comer». Intentó actuar con normalidad. No quería que Matías sintiera la presión que rodeaba el apartamento. Mientras vertía leche en una taza, tocaron la puerta con insistencia. Simón se tensó. No esperaba a nadie. Se acercó con cautela y preguntó quién era. Una voz conocida respondió. «Soy yo». «Abre, por favor». Simón abrió algunos centímetros. Marcos estaba allí. Su rostro se veía agotado, pero su mirada seguía siendo firme. «Hay demasiada gente afuera. No es seguro que te quedes aquí con Matías». Simón sostuvo la puerta sin decidir qué hacer. «Puedo manejarlo», murmuró. «Solo necesito esperar a que se cansen». Marcos negó despacio. «No. Ya intenté hablar con algunos medios y no funcionó. Están desesperados por obtener más imágenes. Algunos incluso hablaron con tu arrendador. No puedo permitir que esto empeore». Simón suspiró con frustración. «Entonces, ¿qué sugieres?» «Ven conmigo. Quédate en mi apartamento unos días. Allí no podrán acercarse». Simón dudó. No quería depender de él. No quería profundizar una historia que el público ya había distorsionado. Sin embargo, miró a Matías en el sofá. El niño reía con un personaje animado en la pantalla. Inocente. Ajeno a la tormenta exterior. «Está bien», dijo por fin. «Solo por unos días». Marcos asintió y lo ayudó a recoger algunas cosas. Salieron por la puerta trasera del edificio. Un guardia particular esperaba para escoltarlos hasta el vehículo. Simón no preguntó cuándo había organizado esa ayuda. Prefirió no pensarlo. El trayecto hacia Chapinero Alto fue silencioso. Las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanillas y creaban un ambiente casi irreal. Marco lo observaba de vez en cuando, pero no insistió en hablar. Simón agradeció ese silencio. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron al edificio, un portero abrió las puertas con deferencia. Subieron por un ascensor que se deslizaba sin ruido. Al llegar al ático, Simón quedó sorprendido por el tamaño del lugar. Las ventanas ocupaban casi toda una pared y mostraban la ciudad extendida como un mar de luces. El olor a café recién hecho llenaba el aire, lo que revelaba que alguien había estado allí poco antes. Marcos dejó su chaqueta sobre una silla y señaló los pasillos. «Puedes usar la habitación del fondo. Tiene baño privado. Matías puede tomar la contigua». Matías corrió hacia la ventana con una expresión llena de asombro. «Papá, parece que volamos», dijo con entusiasmo. Simón lo observó y sintió un alivio momentáneo. Al menos allí no había fotógrafos gritando. «Gracias», murmuró. «No tienes que agradecer», respondió Marcos. «Es lo mínimo que puedo hacer». A lo largo del día, intentaron establecer una rutina. Marcos se encerró en su oficina para atender videoconferencias con miembros del consejo. Simón, por su parte, se dedicó a revisar los mensajes de recursos humanos. Preparó un borrador de declaración neutral. Cada frase parecía una trampa. No sabía cómo escribir sin que lo interpretaran mal. De vez en cuando, Marcos salía de su oficina. A veces servía café. A veces preguntaba si Matías necesitaba algo. A veces solo pasaba y dedicaba una mirada breve, como si confirmara que seguían bien. Al caer la tarde, Simón bajó a la cocina para preparar la cena. Mientras cortaba verduras, escuchó pasos.
¿Puedo ayudar?, preguntó Marcos desde la entrada. No es necesario, respondió Simón sin mirarlo. Estoy acostumbrado a hacerlo solo. Entiendo, dijo Marcos con calma. Se acercó de todos modos y tomó un cuchillo. Pero me gusta cocinar. Y creo que también podría despejarte un poco. Simón soltó una risa débil. Será difícil despejarme con tantas cámaras afuera. Lo sé, admitió Marcos. Intenté hablar con el jefe de prensa. Quieren un comunicado que limpie mi imagen, pero eso solo empeoraría la tuya. Simón dejó el cuchillo sobre la tabla. No puedo creer que estemos atrapados en esto por una foto. Una foto que solo mostraba a un padre con su hijo, dijo Marcos con un tono amargo. Y a un hombre que cometió el error de parecer demasiado humano. Simón volteó a verlo. No fuiste el único que llamó la atención. Marcos mantuvo su mirada por un instante largo. Si pudiera cargar yo solo con esta tormenta, lo haría. La sinceridad en esa frase descolocó a Simón. No sabía qué responder. Se concentró en los ingredientes mientras Marcos mezclaba la salsa con movimientos precisos. Durante la cena, Matías contó historias inventadas sobre dragones verdes que vivían bajo los edificios. Marcos lo escuchó con atención real. No fingía. No actuaba para quedar bien. Había calidez genuina en sus ojos cada vez que el niño hablaba. Cuando Matías se quedó dormido en el sofá, Simón lo llevó a la habitación. Al regresar, encontró a Marcos en el balcón mirando hacia la ciudad. La brisa movía suavemente su camisa. Deberías estar descansando, dijo Simón. No puedo dormir. Demasiados asuntos pendientes, respondió Marcos sin apartar la vista del horizonte. Simón se acercó un poco más. La ciudad brillaba con miles de luces que parecían respirar lentamente. ¿Qué decidirá el consejo?, preguntó. Probablemente intenten retirarme temporalmente, confesó Marcos. Están convencidos de que debo desaparecer hasta que pase el escándalo. ¿Y vas a aceptarlo? Por ahora sí, respondió Marcos. No quiero que su enojo se vuelva contra ti. Ya tienes suficiente munición. Simón apoyó las manos en la baranda del balcón. No pedí que me protegieras, murmuró. No, admitió Marcos, pero necesitaba hacerlo. Simón inspiró hondo. El olor de la noche era fresco, casi dulce. Todo se volvió demasiado rápido. Lo sé. Aunque debo confesarte algo. Simón volteó a verlo. Antes de esa boda, ya conocía tu blog. Ese donde escribes cuentos sobre familias que buscan un lugar donde encajar. Simón abrió los ojos sorprendido. ¿Cómo lo encontraste? Por casualidad, afirmó Marcos. Leí varias historias. Pensé que quien las escribía entendía el peso de llevar verdades silenciosas. Simón sintió un escalofrío. No sabía que tú. Marcos sonrió apenas. Lo aprobé yo mismo cuando postulaste a la editorial. Me gustó tu voz. Me gustó tu sensibilidad. No fue un favor. Fue una decisión profesional y personal. Simón no supo qué decir. Esa revelación lo dejó sin palabras. El silencio se extendió. Luego Marcos preguntó en voz baja. ¿Te sientes seguro aquí? Simón miró la ciudad desde las alturas. Pensó en los periodistas, en los comentarios hirientes, en las miradas en la oficina. Más que en cualquier otro sitio en este momento, confesó. Marcos asintió. Entonces quédate el tiempo que necesites. Simón lo observó. En la expresión del otro hombre había cansancio, pero también una firmeza serena. Algo mucho más profundo que un simple refugio empezaba a tomar forma en ese apartamento. Algo que ninguno de los dos quería nombrar todavía. Los días siguientes avanzaron como si cada uno trajera una tensión nueva. El apartamento de Marcos se había convertido en un refugio extraño, silencioso por dentro y rodeado de ruido afuera. Desde el balcón se alcanzaba a ver el parpadeo de algunos reporteros que vigilaban el edificio a la distancia. No podían entrar, pero esperaban. Siempre esperaban. Simón caminaba por el pasillo del ático intentando ignorar esa presión. Esa mañana, Marcos recibió una llamada del Consejo Directivo de Aurora del Norte. La escuchó con el ceño fruncido. Cuando colgó, se apoyó en el escritorio y soltó un suspiro largo. Simón estaba de pie en la puerta, sosteniendo una taza de té. ¿Qué dijeron?, preguntó. Que habrá una reunión extraordinaria.
Quieren revisar mi permanencia en el cargo. Simón bajó la mirada. No sabía que llegaría a tanto. Sabían lo que hacían desde el primer día. No les gustó que me negara la campaña discriminatoria que propusieron hace meses. Esto solo les dio un motivo perfecto. Simón dejó la taza sobre una mesa y cruzó los brazos. No quiero ser el motivo por el que te quiten la empresa. Simón, dijo Marcos con un tono suave, no eres una causa. Eres una persona. La diferencia es inmensa. La tensión no se dio durante horas. Matías jugaba con bloques de colores en la alfombra de la sala, ajeno a las preocupaciones de los adultos. A media tarde, el sonido de un mensaje en el teléfono de Simón lo sobresaltó. Abrió la notificación y se quedó quieto. Su rostro palideció. ¿Qué pasó?, preguntó Marcos acercándose. Me acaban de enviar una carta de recursos humanos. Me sugieren renunciar voluntariamente para evitar más especulación. Marcos tomó el teléfono para leer por sí mismo. Frunció la mandíbula. Esto es absurdo. No pueden obligarte a hacer eso. Tal vez deberían, respondió Simón con voz apagada. Si renuncio, todo se calma. ¿Y tú qué ganas?, preguntó Marcos de inmediato. Perder tu trabajo para proteger a gente que nunca te defendió. Simón no respondió. Se sentía atrapado entre la presión pública y el miedo a quedarle debiendo algo a Marcos. La voz del niño los interrumpió. Papá, dijo Matías desde el suelo, mira mi castillo. Simón se arrodilló junto a él. El castillo estaba construido de piezas desiguales que parecían a punto de caerse. Está hermoso, dijo. Es frágil, comentó el niño. Si alguien lo toca muy fuerte, se rompe. Simón acarició la cabeza de su hijo. Aquella frase lo golpeó más de lo que esperaba. Por la tarde, decidieron salir un momento para que Matías respirara aire fresco. Bajaron al parque cercano acompañado por un guarda de seguridad. Matías corrió detrás de una pelota mientras ellos caminaban por un sendero bordeado de árboles. Hay algo que no puedo seguir evitando, dijo Simón finalmente. Creo que debo ir a entregar mi renuncia. No quiero que te culpen por protegerme. Marcos se detuvo. Lo miró de frente con seriedad. No voy a permitir que te sacrifiques para salvar mi imagen, afirmó. Si ellos deciden despedirme, perderán a su director. Pero si tú renuncias, perderán a un editor valioso que nunca les falló. No se trata de valor profesional, murmuró Simón. Se trata de tranquilidad. De Matías. Marcos respiró hondo. Miró al niño. Luego volvió a Simón. Yo también pienso en él. Y en ti. Antes de que pudiera agregar algo más, el guarda de seguridad se acercó con prisa. Disculpen. Hay fotógrafos acercándose desde la esquina. Es mejor regresar. Caminaron de vuelta. Matías ya estaba cansado y Marco lo cargó sin pensarlo. El niño apoyó la cabeza en su hombro con confianza absoluta. Al regresar al apartamento, el ambiente estaba cargado de nervios. La reunión del consejo era al día siguiente. Simón intentó preparar algo de cenar, pero apenas podía mover las manos sin derramar los ingredientes. Esa noche, mientras Matías dormía, Marcos y Simón se quedaron en la sala. La ciudad brillaba a través de las ventanas como un océano de luces inquietas. Marcos sostuvo un vaso de agua sin llegar a beberlo. No puedo dormir, dijo Simón con honestidad. Siento que cada decisión que tomo empeora la situación. Marcos se sentó a su lado. No eres responsable del comportamiento de un grupo que solo piensa en su reputación. Ellos ya tenían problemas antes de esta foto. Yo solo aceleré lo que era inevitable. Simón no supo qué contestar. Sentía un nudo en el pecho que no lograba deshacer. Marcos, comenzó con un hilo de voz, podría haber ignorado todo. Podría haber dicho que la foto era solo una coincidencia. Y habrías mentido, respondió Marcos con calma. Lo que ocurrió esa noche no fue una coincidencia. Yo no me acerqué a ti por error. Simón giró la cabeza para mirarlo. Había sinceridad en su expresión, una transparencia que nunca había visto en reuniones de trabajo. Quiero que entiendas algo, continuó Marcos. No me arriesgo por obligación. Me arriesgo porque tú y Matías me importan. Simón sintió un calor inesperado en el pecho. No era romanticismo fácil. No era agradecimiento. Era otra cosa, más profunda y más peligrosa.
La mañana de la reunión llegó con un cielo gris y una llovizna persistente. Marcos se vistió en silencio. Simón le ofreció acompañarlo, pero él negó. Si entras conmigo, usarán eso en tu contra. Quédate con Matías. Regresaré cuando todo termine. Simón asintió a regañadientes. Marcos salió del apartamento con el rostro serio. El vehículo oficial lo esperaba en la entrada. Simón lo observó desde la ventana. Nunca lo había visto caminar con tanta determinación. Las horas siguientes fueron interminables. Matías jugó con sus figuras de animales mientras Simón caminaba sin rumbo por la sala. Cada alerta en su teléfono lo hacía sobresaltarse. Finalmente, un mensaje llegó de un número privado. Ya puedes prender la televisión. Simón tomó el control y encendió la pantalla. En el canal de noticias aparecía la imagen del edificio de Aurora del Norte. Reporteros describían la salida de Marcos. Él caminaba entre cámaras bajo la lluvia ligera. Uno de los periodistas logró acercarse lo suficiente para hacer una pregunta directa. «¿Piensa renunciar?», gritó. Marcos se detuvo. Miró a la multitud y respondió con una serenidad que contrastaba con el caos. «Pueden quitarme el cargo. Pero no voy a disculparme por ser quien soy. Ni por defender a alguien que jamás hizo nada malo». El ruido aumentó. La transmisión mostró cómo los guardias lo escoltaban hacia el automóvil. Después, la pantalla regresó al estudio. Simón apagó la televisión. Sentía las manos frías. Matías se acercó y tomó su brazo. «Papá, ¿va a venir él?». «Sí», respondió Simón. «Volverá». La puerta del ático se abrió casi una hora después. Marcos entró empapado por la llovizna. Se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla sin preocuparse por el agua. «¿Qué pasó?», preguntó Simón acercándose con cautela. «El consejo no tomó una decisión final. Quieren revisar más documentos. Daniel Moya presentó informes manipulados sobre mi gestión. Necesitan tiempo para verificar». Simón apretó los puños. «Esto no terminará pronto». «Lo sé», dijo Marcos. «Pero no voy a ceder. Esta vez no». Simón lo observó. El cansancio en sus rasgos no opacaba la fuerza en su mirada. Había resistencia. Había un propósito más grande que su cargo. Marcos se acercó lentamente. «Simón», dijo con voz baja, «te prometí que te mantendría al margen. Pero no puedo protegerte de todo. Esta guerra la iniciaron ellos. Nosotros solo estamos en el medio». Simón respiró hondo. «No quiero que luche solo». Marcos alzó la mirada. «Entonces no lo haré». Y por primera vez desde que todo comenzó, ambos sintieron que no estaban huyendo, sino enfrentando algo juntos, aunque aún no se atrevieran a nombrarlo. El amanecer posterior a la reunión del consejo llegó con un silencio inesperado en el ático. La lluvia había cesado durante la madrugada y ahora un resplandor suave entraba por las ventanas amplias. Simón se levantó temprano, tal vez porque su cuerpo ya no podía diferenciar entre cansancio y ansiedad. Encontró a Marcos en la cocina. Él sostenía una taza caliente entre las manos. Su postura revelaba un agotamiento que los trajes elegantes no podían disimular. «¿Dormiste algo?», preguntó Simón. «No mucho», respondió Marcos con sinceridad. «Estuve pensando en lo que viene». Simón se acercó y abrió las cortinas. La ciudad parecía tranquila desde esa altura, pero sabía que no lo estaba. «¿Ya decidieron?», preguntó. «No», dijo Marcos. «Pero no pienso esperar a que me destruyan con informes falsos. Estoy cansado de pertenecer a un mundo que se alimenta del miedo». Simón lo miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Que renunciaré. No como quien huye, sino como quien elige otra vida». Simón sintió un estremecimiento. No esperaba escucharlo tan pronto. «¿Y qué harás después?», preguntó con cautela. Marcos sonrió de manera tenue. «Crear algo propio. Algo que no dependa de favores ni de apariencias. Un proyecto donde las voces que siempre fueron ignoradas puedan existir sin pedir permiso». Simón entendió de inmediato. Había una fuerza nueva en esa determinación. No era un impulso improvisado. Era una decisión formada por meses de cansancio acumulado y un deseo profundo de autenticidad. Matías entró en la cocina arrastrando un peluche. Sus ojos brillaban con sueño. «Papá,
¿Podemos desayunar arepas?, preguntó. Simón acarició su cabello. Claro que sí. Marcos tomó una sartén y empezó a calentar aceite. Lo hacía con movimientos seguros, casi rituales. Simón lo observó. Había algo diferente en él. Lo veía más humano, más cercano, más dispuesto a dejar que su vida se mezclara con la de ellos. Después del desayuno, Marcos se encerró un rato en su oficina para escribir un documento. Simón decidió ordenar las habitaciones mientras Matías jugaba en el suelo del pasillo. Cada tanto escuchaba el sonido del teclado y sentía que el futuro estaba tomando forma detrás de esa puerta. Cuando Marcos salió al mediodía, llevaba el rostro despejado. Es la carta final, dijo mientras extendía el documento. La presentaré esta tarde. No habrá regreso. Simón leyó las primeras líneas. Había frases sobre integridad, sobre liderazgo basado en la verdad y sobre el compromiso con una cultura laboral más humana. No había reproches directos, pero sí una fuerza indiscutible. Es hermosa, murmuró. No busco belleza, dijo Marcos. Busco paz. El resto del día avanzó con nerviosismo. A media tarde, Marcos se vistió con un traje gris claro, más sobrio que los que usaba para reuniones corporativas. Simón lo acompañó hasta la puerta del ascensor. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó. No, respondió Marcos. Si entras en ese edificio, los titulares no se detendrán. Hoy quiero que se hable de decisiones, no de chismes. Simón asintió, aunque algo dentro de él deseaba estar a su lado. Regresa pronto, pidió. Siempre vuelvo, dijo Marcos con una media sonrisa. Las horas que siguieron fueron largas. Simón jugó con Matías en la sala, pero su cabeza estaba lejos. Cada sonido del ascensor lo hacía levantarse. Cada sombra en el pasillo lo llenaba de expectativa. Al caer la noche, finalmente escuchó la puerta abrirse. Marcos entró en silencio. Se quitó el saco y lo dejó sobre un sillón. Simón lo observó con inquietud. ¿Cómo salió todo? Marcos respiró hondo antes de hablar. Presenté mi renuncia. No dijeron mucho. El consejo lo aceptó sin celebrarlo ni enfrentarlo. Fue como si quisieran metabolizar la noticia a su ritmo. ¿Estás bien?, preguntó Simón acercándose. Me siento libre, respondió él. Muy cansado, pero libre. Simón sintió un alivio que no esperaba. Marcos se sentó en el borde del sofá y se frotó los ojos. Matías salió de su habitación con paso curioso. ¿Volviste?, preguntó el niño. Claro, respondió Marcos con una ternura espontánea. Nunca te dejaría esperarme demasiado. El niño lo abrazó con confianza absoluta. Simón observó la escena con una mezcla de asombro y calidez. Verlos juntos así removía algo profundo. Algo que ya no podía ignorar. Esa noche prepararon una cena sencilla. Pollo al horno, arroz y ensalada. Nada especial, pero tenía un sabor diferente. Un sabor a hogar improvisado. Después de comer, dejaron que Matías se durmiera entre cuentos inventados. Simón lo acomodó y regresó a la sala. Encontró a Marcos en el balcón, mirando las luces lejanas. ¿Ahora qué?, preguntó Simón. Ahora empiezo de cero, respondió Marcos. Quiero crear una editorial pequeña. Quiero darle espacio a quienes jamás tuvieron oportunidad. Simón apoyó la mano en la baranda. Eso suena enorme. No será fácil, admitió Marcos. Pero es un camino que quiero recorrer. Simón lo observó. La luz de la ciudad trazaba reflejos suaves en su rostro. ¿Sabes que puedo ayudarte?, dijo. Sé editar, sé construir proyectos desde cero, sé escuchar historias. Marcos lo miró, sorprendido. ¿Entrarías conmigo en esto? Simón no necesitó pensarlo. Sí. Marcos dejó escapar una exhalación suave. Era alivio. Era gratitud. Era algo más que no se atrevía a nombrar. Días después, registraron la nueva editorial. La llamaron Norte Vivo. Alquiló un pequeño local cerca de un parque arbolado. Las paredes eran blancas y la mesa principal olía a madera recién pulida. Matías pegó dibujos en un rincón y declaró que ese espacio era su zona de historias. El proyecto creció despacio, pero con pasos firmes. Autores jóvenes enviaron sus manuscritos. Escritores de minorías encontraron un hogar creativo.
Simón revisaba textos durante la tarde y Marcos atendía llamadas mientras buscaba inversionistas. Era un caos hermoso y lleno de propósito. Una noche de sábado, después de cerrar por primera vez una edición completa, Marcos invitó a Simón a cenar fuera de la ciudad. Encontraron un restaurante a la orilla de un lago, iluminado por lámparas colgantes que formaban un camino cálido sobre el agua. Simón miró alrededor y sonrió. Esto parece una celebración. Lo es, dijo Marcos. Estamos construyendo algo real. Durante la cena hablaron de libros, de la vida, de Matías, de sus miedos y de sus esperanzas. Cuando llegó el postre, Marcos colocó sobre la mesa un pequeño objeto metálico. Era una brújula. Simón la tomó entre los dedos. ¿Qué significa?, preguntó. Que a veces uno encuentra dirección en los lugares más inesperados, dijo Marcos. Incluso en una boda donde nadie esperaba nada de nadie. Simón sintió un calor profundo en el pecho. Lo miró con una sinceridad que ya no podía esconder. Lo que empezó como una actuación, dijo, se convirtió en algo que no imaginé. Marcos tomó aire. Finge que soy tu esposo esta noche, susurró con una sonrisa suave, casi tímida. Simón dejó escapar una risa tranquila. No hay nada que fingir. Los dos se acercaron mientras la brisa movía las luces del muelle. El lago reflejaba un cielo limpio y la noche parecía guardar el instante con cuidado. No había cámaras, no había rumores, no había guiones. Solo dos personas que elegían quedarse una vez más. Esa lección sería el principio de todo lo que vendría después. Gracias por acompañarnos en esta historia de segundas oportunidades y afectos que nacen donde menos se esperan. Si te emocionó el camino de Simón, Marcos y Matías, no olvides apoyar el canal. En Solo Dos seguimos compartiendo relatos que celebran el amor auténtico, la valentía cotidiana y los vínculos que construyen hogar. Nos vemos en la próxima historia, donde cada corazón tiene su propio destino.